Este es el ejército de terracota, 8.000 guerreros enterrados hace más de 2.000 años, una de las mayores maravillas del mundo. 8.000 soldados de arcilla llevan más de 2.000 años de pie bajo tierra, en perfecta formación de batalla, esperando una orden que nunca va a llegar. El mundo entero los conoce como una maravilla artística. Pero un explorador llamado Albert Lynn metió tecnología militar bajo ese suelo, y lo que encontró no fue arte. Fue una fosa común. Bajo los pies de esos guerreros hay túneles que ningún libro de historia menciona. Hay huecos con forma de cuerpos apilados. Hay una habitación diminuta, escondida más abajo que cualquier otra, donde un solo esqueleto fue enterrado con una punta de flecha de bronce clavada en el cráneo. Y en el centro absoluto de todo este complejo hay una puerta que nadie en 2000 años se ha atrevido a abrir, porque los científicos saben que, si la abren, algo invisible podría matarlos en segundos. Esto no es la historia del ejército que protegía a un emperador. Es la historia de un hombre tan aterrado de morir, que construyó una ciudad entera bajo la tierra para esconder sus crímenes, y de un explorador que, 2000 años después, encontró la manera de mirar dentro sin romper el sello. Quédate hasta el final, porque vamos a llegar hasta la cámara más peligrosa de toda China, la única tumba en el mundo que la ciencia moderna todavía no se atreve a tocar. Y si te gustan las historias donde la belleza esconde algo mucho más oscuro, suscríbete a Openly ahora mismo, porque aquí es exactamente donde vivimos. El hombre que unificó un imperio y le tuvo miedo a la muerte. Corría el año 221 a.C. Durante siglos, el territorio que hoy conocemos como China había sido un mosaico de reinos enfrentados entre sí, en guerra permanente. Ese año, un joven gobernante logró lo que nadie antes había conseguido. Derrotó a todos sus rivales y unificó ese territorio bajo un solo trono. Se dio a sí mismo un título que resonaría durante los siguientes 2000 años. Qin Shi Huang, el primer emperador. No se conformó con ganar la guerra. Quiso borrar cualquier rastro de división. Impuso un único sistema de leyes para todo su territorio. Creó una sola moneda para que el comercio funcionara sin fricciones. Obligó a que todos sus súbditos escribieran con el mismo sistema de caracteres, sin importar de qué reino vinieran antes. Su autoridad se extendió como cadenas de hierro apretando cada aldea del imperio. Pero todo ese poder no le alcanzó para vencer a un único enemigo, el tiempo. Qin Shi Huang desarrolló una obsesión que rozaba el pánico. Envió expediciones marítimas en busca de islas legendarias, donde, según se decía, existía el secreto de la vida eterna. Bebió mezclas preparadas por alquimistas de la corte, con la esperanza de detener el paso de los años en su propio cuerpo. Nada funcionó. Y mientras más envejecía, más crecía su terror. De ese miedo nació el proyecto más ambicioso y más oscuro de toda su vida. Una tumba que no sería simplemente una tumba, sino una réplica exacta de su imperio, construida bajo tierra, donde su gobierno pudiera continuar para siempre, aunque su cuerpo dejara de respirar. Una ciudad entera construida para un solo muerto. Cerca de la actual ciudad de Xi'an, el emperador ordenó levantar un complejo funerario de proporciones casi imposibles de imaginar. Según los registros históricos que sobrevivieron, alrededor de 700.000 personas fueron movilizadas para construirlo a lo largo de casi 40 años. Campesinos sacados de sus tierras. Prisioneros arrastrados desde las celdas. Artesanos obligados a trabajar sin descanso. Lo que empezaron a excavar no era una simple cripta, era una ciudad subterránea completa. Cámaras amplias conectadas por túneles angostos. Salas ocultas cuyo propósito exacto nadie registró por escrito. Estructuras de madera sosteniendo toneladas de tierra sobre sus cabezas. Las crónicas antiguas describían un mundo bajo el suelo diseñado para reflejar el cielo y la tierra al mismo tiempo, un espejo perfecto del imperio que el emperador dejaba atrás. A medida que la construcción avanzaba, comenzaron a trasladar los objetos que llenarían ese mundo paralelo. Carros de guerra, armas de bronce pulidas hasta brillar, figuras de animales, ornamentos de oro. Todo lo que el emperador había disfrutado en vida debía acompañarlo también en la muerte, para que en el más allá no le faltara absolutamente nada. Cuando finalmente murió, sellaron cada pasadizo con piedra, bloquearon cada puerta.
Cubrieron toda la superficie con tierra y vegetación, hasta que ese palacio subterráneo y su ejército de guardianes desaparecieron por completo de la memoria humana. Durante más de 2000 años, nadie volvió a acordarse de que estaba ahí. Hasta marzo de 1974, cuando unos campesinos, cavando un pozo de agua cerca de Xi'an, golpearon algo con sus palas. Al principio pensaron que eran simples fragmentos de cerámica vieja, pero mientras seguían excavando, la tierra empezó a revelar rostros. Cientos de rostros, todos distintos entre sí, cada uno tallado con un nivel de detalle que hacía pensar que habían sido modelados a partir de personas reales. Lo que salió a la luz fueron filas enteras de soldados en formación de combate, arqueros, infantes, jinetes, aurigas, conduciendo carros que ya se habían desintegrado con el tiempo, todos organizados como si esperaran una batalla que nunca llegaría. A su alrededor encontraron armas de bronce todavía filosas, figuras de caballos y animales, y objetos que apuntaban a un mundo mucho más grande esperando ser descubierto. El hallazgo de 1974 se convirtió en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo, pero como pronto quedaría claro, apenas era la superficie de algo mucho más profundo y mucho más perturbador. Las leyendas que advertían a los campesinos. Mucho antes de que la ciencia se acercara al sitio, las historias locales ya hablaban de una maldición. Los ancianos de la región advertían a los niños que no se acercaran demasiado, porque quien perturbara el descanso del emperador atraería consecuencias terribles sobre sí mismo. Esas historias, transmitidas de generación en generación, envolvieron el lugar en una atmósfera menos parecida a un tesoro y más parecida a un territorio prohibido. Los propios campesinos que descubrieron el sitio en 1974 sintieron el peso de esas historias en carne propia. Algunos aseguraron que las autoridades tomaron sus tierras casi de inmediato. Otros hablaron de enfermedades misteriosas que llegaron después del hallazgo, y de muertes que nadie supo explicar del todo. Los historiadores modernos atribuyen buena parte de esto a las presiones económicas y sociales que siguieron al descubrimiento. Pero los habitantes de la zona siguen convencidos de que remover la tierra sobre esa tumba abrió una puerta que era mejor mantener cerrada. Años después, un explorador y científico llamado Albert Lynn decidió acercarse al sitio con una intención distinta: dejar de lado las leyendas y buscar los hechos escondidos bajo ellas. Lynn sospechaba que la belleza y el detalle artístico de los guerreros de arcilla no eran más que la capa exterior de una historia mucho más grande. De pie sobre esa tierra antigua, sintió que debajo de sus pies se acumulaban décadas de esfuerzo humano y, probablemente, de sufrimiento humano. Para él, las estatuas dejaron de parecer simples obras de arte y empezaron a parecer centinelas, custodiando algo que tarde o temprano tendría que salir a la luz. La tecnología que vio lo que nadie más podía ver. Lynn no llegó al sitio con una pala. Llegó con herramientas diseñadas originalmente para detectar objetos peligrosos en zonas de conflicto. Su trabajo es respetado en todo el mundo, pero incluso para alguien con su reputación, conseguir acceso a las zonas restringidas del complejo funerario resultó casi imposible. Durante décadas, el gobierno mantuvo un control estricto sobre las áreas no excavadas. No se permitían vuelos de drones. Cada escaneo necesitaba una autorización especial desde los niveles más altos. Incluso los propios expertos locales trabajaban muchas veces sin conocer el panorama completo. De alguna manera, Lynn obtuvo un permiso que ningún extranjero había recibido antes. Desde el momento en que puso un pie en el terreno, la tensión era palpable. Funcionarios uniformados vigilaban cada uno de sus movimientos. Revisaban sus computadoras y sus drones con extremo cuidado. Cada vuelo, cada escaneo, requería pedir permiso primero. La primera herramienta que utilizó fue el radar de penetración terrestre, un sistema que envía pulsos hacia el suelo y registra cómo rebotan al chocar contra algo sólido, construyendo así un mapa de las sombras escondidas bajo la superficie. Cuando esos mapas empezaron a aparecer en las pantallas, el equipo completo se quedó en silencio. Vieron muros que no figuraban en ningún plano conocido. Vieron pozos verticales que descendían más de 30 metros de profundidad. Vieron agrupaciones densas de pequeñas formas, demasiado numerosas y demasiado juntas para identificarlas de inmediato.
Una teoría sugería que se trataba de objetos de uso cotidiano del emperador, tallados en piedra para que resistieran para siempre. Otra teoría, mucho más inquietante, planteaba que esas formas podían ser los restos de personas reales, no estatuas de arcilla, sino cuerpos colocados allí en carne y hueso. Después llegó el turno del cielo. Durante años, sobrevolar la zona estuvo prácticamente prohibido, considerado demasiado sensible. Pero Lin logró ese permiso excepcional, y se convirtió en la primera persona en enviar un dron sobre la residencia final del emperador. Desde el aire, el sitio reveló una escala que nadie podía apreciar caminando entre las hileras de estatuas. Patrones geométricos, líneas rectas, formaciones que sugerían una planificación mucho más ambiciosa de lo que cualquier plano oficial había registrado. Con la ayuda de tecnología LIDAR, capaz de atravesar vegetación y capas superficiales de tierra usando pulsos de láser, el equipo detectó una red enorme de estructuras escondidas bajo los pozos ya conocidos, espacios vacíos, muros enterrados, habitaciones colapsadas, e incluso zonas que mostraban señales de haber estado expuestas a temperaturas extremadamente altas hace mucho tiempo. Y entonces llegó el hallazgo que cambió por completo el tono de la investigación. Lo que estaba enterrado bajo los pies de los soldados debajo de las filas perfectas de guerreros. Los escaneos revelaron algo que ningún miembro del equipo esperaba. Una serie de agujeros irregulares, demasiado desordenados para ser estructuras planificadas, pero demasiado repetitivos y organizados para ser simples accidentes naturales. Tenían exactamente la forma que los expertos asocian con fosas comunes. La tierra en esas zonas mostraba señales de daño y de fuerza, grietas, marcas que sugerían que algo violento había ocurrido allí, incluso formas que recordaban a huesos dispersos. Lin observó los datos en silencio. No hacía falta decir en voz alta lo que ambos sabían que estaban mirando. Lo que se extiende bajo el ejército de terracota no es solo el palacio de un rey muerto. Es un cementerio. Y no es un cementerio para héroes. Es un cementerio para personas que fueron tratadas con una crueldad extrema. Los registros históricos hablan de 700.000 personas movilizadas para esta obra. Si tan solo una fracción de ellas terminó enterrada allí mismo, estaríamos hablando de uno de los sitios de sepultura masiva más grandes registrados en la historia humana. Existe una teoría que sostiene que el emperador aprovechó la construcción de su propia tumba para deshacerse de sus enemigos políticos. Los enviaba a trabajar en los túneles más profundos y luego se aseguraba de que jamás volvieran a salir. Los escaneos mostraron patrones en el suelo, compatibles con lo que los arqueólogos llaman capas de lucha. Tierra removida de una forma que sugiere que hubo personas intentando escapar en el momento en que los túneles fueron sellados. Algunos investigadores incluso especulan que ciertas señales de radar podrían corresponder a antiguos mecanismos de bronce, posiblemente ballestas automáticas descritas en textos históricos, diseñadas para disparar contra cualquier intruso que se aventurara por los pasillos oscuros. La madera original probablemente se pudrió hace siglos, pero nadie puede asegurar del todo que las piezas de bronce hayan dejado de funcionar. El escaneo LIDAR también reveló una estructura piramidal, hecha de tierra compactada, escondida muy por debajo del montículo principal, tan bien disimulada que resulta invisible desde la superficie. Todo apunta a un patrón muy claro. Cada secreto importante fue enterrado bajo capa tras capa de protección adicional. Bajo el brillo perfecto de las filas de arcilla no había gloria. Había el costo real, y profundamente humano, de construir el sueño de un solo hombre. Los trabajadores que nunca salieron. A medida que el equipo profundizaba en el análisis de los datos, el mismo patrón volvió a repetirse una y otra vez, bajo distintos grupos de soldados, decenas de fosas ocultas, cada una con restos humanos. Durante siglos, los historiadores sospecharon que el emperador había obligado a sus trabajadores a permanecer para siempre dentro de la tumba. El antiguo cronista Sima Qian escribió que aquellos que conocían los secretos del complejo jamás fueron autorizados a salir con vida. Pero los escaneos mostraron algo todavía más cruel que un simple encierro. Fosa tras fosa aparecían esqueletos con el cráneo fracturado por un impacto directo. En algunas cámaras, el radar sugería que los techos habían sido derrumbados de manera intencional. Cerca de los cuerpos aparecían herramientas de trabajo, abandonadas justo donde cayeron,
Estas personas no recibieron un entierro digno, fueron silenciadas. Sus cuerpos fueron arrojados a fosas y cubiertos con tierra, y el ejército de arcilla se construyó directamente encima de ellos. Los esqueneos también detectaron ecos débiles que correspondían a bolsas de aire, más profundas que cualquier cámara conocida hasta ese momento, túneles que probablemente colapsaron, o que simplemente nunca fueron documentados. Ningún registro histórico menciona pasadizos que lleguen a esa profundidad. Pero lo que más inquietó a Lin fueron las huellas. Usando técnicas de imagen especializadas, su equipo detectó marcas suaves conservadas en el barro de una de las cámaras subterráneas. Huellas de personas corriendo, tropezando, siendo arrastradas. La tierra había conservado, como una fotografía congelada en el tiempo, el instante final de un movimiento desesperado. Algunos de los esqueletos encontrados en estas fosas llevaban collares de hierro, lo que indica que no se trataba solamente de trabajadores libres. Eran prisioneros, obligados a construir su propia tumba. Existe incluso una teoría según la cual el emperador creía que estas personas se convertirían en sus sirvientes en el más allá, y que por eso sus cuerpos fueron colocados tan cerca del ejército de arcilla, para mezclar, literalmente, el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Algunos investigadores han señalado que la arcilla usada para modelar a los guerreros provenía de la misma zona donde se encontraron los cuerpos, lo cual alimentó una teoría todavía sin comprobar, pero profundamente inquietante, que los propios trabajadores, de alguna manera simbólica, quedaron atrapados para siempre dentro de las estatuas que ellos mismos fabricaron. El príncipe que murió en la oscuridad, cerca del centro absoluto del complejo, entre el trazado ordenado de cámaras y túneles, el equipo detectó un pozo que no encajaba con el resto. Era más antiguo que las estructuras a su alrededor, y había sido excavado a mayor profundidad, como si alguien hubiera querido ocultarlo bajo todo lo demás. Dentro de ese pozo había un único esqueleto. A diferencia de los cuerpos arrojados apresuradamente en las fosas comunes, este había sido colocado con un cuidado evidente. Pertenecía a un hombre joven, probablemente de poco más de 20 años. Pero lo que dejó a todo el equipo en silencio fue lo que encontraron en su cráneo, una punta de flecha de bronce, clavada profundamente en el hueso. No era un accidente de cacería, era una ejecución. De inmediato, la pregunta dejó de ser cómo murió, y pasó a ser quién era. Los registros antiguos mencionan a los hijos del primer emperador, hombres nacidos con enorme poder pero rodeados de rivalidades constantes. Varios de esos príncipes simplemente desaparecen de la historia escrita, sin explicación alguna. Durante siglos, nadie pudo confirmar qué les había ocurrido realmente. Cuanto más analizaban los expertos la cámara, más piezas empezaban a encajar de una manera perturbadora. La forma cuidadosa del entierro, los objetos hallados junto al cuerpo, demasiado finos y costosos para pertenecer a un trabajador común. La ubicación misma de la tumba, muchísimo más profunda que las fosas de los obreros, en un lugar que nadie encontraría por accidente. Todo apuntaba a que no se trataba de una víctima más entre miles. Podía tratarse de uno de los propios hijos del emperador. No fue eliminado por un ejército extranjero. Todo indica que fue eliminado por orden de su propia familia. Al observar con más detalle la forma del pozo, Lin notó que no tenía la forma habitual de una tumba. Se parecía más a una celda diminuta. La manera en que el cuerpo fue colocado sugiere que quizás estuvo retenido allí antes de morir, aislado del mundo exterior, borrado de la memoria de todos mientras todavía respiraba. Existe una teoría ampliamente discutida entre historiadores, que el sucesor del emperador, su segundo hijo, decidió eliminar a sus propios hermanos y hermanas para asegurar que nadie pudiera disputarle el trono. Algunos investigadores creen que existen docenas de tumbas reales similares escondidas alrededor del montículo principal, cada una con un príncipe o una princesa considerados una amenaza. Los esqueneos detectaron varios espacios pequeños y profundos, con una forma muy similar a la de esta tumba, lo cual sugiere que ocurrió una purga familiar masiva justo en el momento en que el emperador estaba siendo enterrado. Lo más escalofriante es que estos miembros de la realeza terminaron enterrados junto a los mismos trabajadores a los que alguna vez gobernaron. Para el nuevo emperador, todos representaban lo mismo, secretos que había que enterrar bajo tierra.
También existe una teoría alternativa, menos política y más ritual, que el joven no fue asesinado por su hermano, sino sacrificado deliberadamente como guardián espiritual de sangre real, destinado a vigilar al emperador en el más allá. Bajo esta lectura, la flecha en el cráneo no habría sido un castigo, sino parte de una ceremonia diseñada para mantener su espíritu atado eternamente a la tumba. Los rollos, que parecían una confesión. En cámaras selladas cerca del núcleo principal del mausoleo, el equipo encontró algo que ya nadie esperaba que hubiera sobrevivido: pilas enteras de rollos de bambú. Para evitar que se desintegraran al contacto con el aire moderno, los especialistas tuvieron que trabajar en salas con humedad y temperatura estrictamente controladas antes siquiera de desenrollarlos. Lo que leyeron no era simplemente una lista administrativa de obras y materiales. Se leía más como una confesión. Línea tras línea, los textos describían un imperio gobernado por el miedo, mucho más que por la ley. Uno de los rollos relataba cómo el emperador ordenó enterrar vivos a 460 estudiosos, acusados de cuestionar su autoridad con sus ideas. Otros rollos describían la quema masiva de libros, un intento deliberado de borrar cualquier conocimiento que pudiera hacer dudar a la población de su gobierno. Algunos fragmentos eran todavía más inquietantes: confesiones firmadas por los propios ingenieros y trabajadores de la tumba, acusados de delitos vagos como pensar mal del emperador o trabajar demasiado lento. Cada persona involucrada en esta construcción vivía bajo vigilancia constante. Un solo error podía significar el final. A medida que los historiadores traducían estos textos, la imagen pública del primer emperador empezó a cambiar frente a sus propios ojos. Durante generaciones se lo había celebrado por unificar China, por estandarizar la escritura y la moneda, por construir los primeros tramos de la Gran Muralla. Pero estos rollos mostraban otra cara, la de un hombre profundamente paranoico, obsesionado con controlar hasta el pensamiento de cada persona bajo su mando. Lin permaneció en silencio mientras traducían esas palabras en voz alta. En ese instante, los guerreros de arcilla parecieron transformarse frente a él. Dejaron de ser obras de arte magníficas, dejaron de representar lealtad, se convirtieron en algo mucho más oscuro, una fuerza eterna de control, montando guardia sobre un lugar construido a base de dolor y muerte. Algunos fragmentos, escritos en un lenguaje simbólico casi imposible de traducir con precisión, hablaban de figuras de arcilla que podían despertar a través del aliento o el espíritu. Esto llevó a algunos investigadores a pensar que el propio emperador creía, literalmente, que su ejército podría levantarse algún día para luchar por él. Los expertos modernos tienden a interpretar esto como simbolismo religioso, pero deja claro hasta qué punto el emperador confiaba en la magia y en la protección sobrenatural. Otro fragmento mencionaba una cámara oculta repleta de oro, jade y objetos invaluables, una especie de tesoro nunca hallado. Los escaneos modernos del complejo efectivamente muestran un enorme espacio vacío bajo el montículo principal, con una altura estimada equivalente a 3 pisos. Algunos investigadores creen que podría tratarse exactamente de esa cámara descrita en los rollos. Pero el texto advertía que ese tesoro estaba bañado en el veneno de las estrellas, una forma poética, según los especialistas, de referirse al mercurio. La cámara que nadie se atreve a abrir. En el corazón absoluto de todo el complejo se encuentra el punto más prohibido de toda China, la tumba principal del primer emperador. Nadie la ha abierto jamás. Nadie ha puesto un pie dentro. Nadie sabe con certeza qué espera detrás de esas paredes selladas. Pero sí existen pistas. Los niveles de mercurio detectados en el suelo circundante no son apenas un poco más altos de lo normal. Son cientos de veces superiores a lo que se encuentra en la naturaleza. Los textos antiguos aseguraban que el emperador había ordenado que ríos enteros de mercurio líquido fluyeran alrededor de una réplica en miniatura de su palacio, dentro de la propia tumba, formando un imperio plateado destinado a durar para siempre. Durante mucho tiempo, esto se consideró apenas una exageración literaria. Hoy, las mediciones científicas sugieren que era completamente real. Si alguien abriera esa cámara hoy, los gases acumulados durante más de 2000 años podrían escapar de golpe, convirtiendo una investigación histórica en un evento potencialmente mortal. Existe también el riesgo de que un cambio brusco de presión provoque un colapso violento en el interior. Y luego está el problema de la conservación.
En la década de 1980, los expertos abrieron una fosa menor de guerreros de terracota y observaron, horrorizados, cómo la pintura original de las estatuas se despegaba en cuestión de segundos al entrar en contacto con el aire moderno. Después de haber permanecido perfectamente selladas durante más de 2000 años, bastaron unos instantes para que esos colores se perdieran para siempre. Si la tumba principal contiene estructuras de madera, estandartes de seda o pinturas, como sugieren los textos antiguos, abrirla podría destruir toda esa historia en el mismo momento en que finalmente la encontráramos. Los escaneos que Lin realizó sobre la cámara central solo profundizaron el misterio. Pero hay algo que quedó absolutamente claro. El emperador nunca quiso que nadie abriera esa puerta. Y hasta el día de hoy, el mundo entero ha respetado, sin proponérselo del todo, su última voluntad. No nos mantenemos alejados por respeto hacia él. Nos mantenemos alejados por miedo a lo que podría pasar si finalmente entramos. ¿Habrá algo todavía más aterrador que el mercurio y las posibles trampas esperando dentro de esa cámara central? Los guerreros de arcilla siguen de pie, mirando hacia el este, exactamente hacia donde vivían los enemigos que el emperador derrotó en vida, listos para una guerra que quizás él mismo, en su locura por la inmortalidad, todavía cree que puede llegar a librar. Esa es la parte que más me sigue dando vueltas en la cabeza. 2000 años después, seguimos descubriendo capas nuevas de esta historia, y cada capa es más oscura que la anterior. Empezamos hablando de un ejército de arte milenario, y terminamos hablando de fosas comunes, príncipes ejecutados, y una cámara letal que nadie se atreve a tocar. Déjame en los comentarios qué crees que hay realmente detrás de esa puerta sellada. Y si te gustó este video, dale like, activa la campanita y suscríbete a Wise para seguir descubriendo los secretos que la historia oficial prefirió dejar bajo tierra. Nos vemos en el próximo.